Hola amigos y bienvenidos a las noticias. Hoy en nuestro análisis sobre por qué las sanciones de los Estados Unidos contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro no han funcionado a pesar de ser extremadamente duras, nos encontramos con varios factores importantes que aún no se han aplicado, que a mi juicio detendrían por completo al país y de esta manera forzaría la salida del dictador. Al final de este informe les voy a contar cuál es el factor más importante del cual la administración del presidente Donald Trump todavía no ha echado mano, y no porque no quiera, sino porque, aunque este sería la punta de lanza directo al corazón del régimen dictatorial, adicionalmente agravaría en extremo la situación humanitaria del pueblo de Venezuela. Pues bien, desde la dudosa posesión de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela en 2013, después del fallecimiento de Hugo Chávez, el país aceleró la crisis que estamos viendo hoy en todos sus aspectos. Todos sabemos que los recursos energéticos de un país le permiten desarrollar en gran parte la producción de bienes para que su economía salga adelante. El otrora país petrolero basaba su desarrollo en la industria petrolera, que a propósito tiene las mayores reservas del planeta comprobadamente. Sin embargo, Venezuela ha venido disminuyendo su producción de crudo hasta menos de 400.000 barriles al día. Y según analistas expertos petroleros, esta seguirá cayendo. Señores, aquí tenemos la siguiente pregunta. ¿Queda algo más por hacer para derrocar al dictador? Yo estoy completamente seguro que sí, y muchísimo. Con respecto a esto, un editorial dijo lo siguiente: durante casi 2 años se ha hablado del uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos. Esto es, todas las opciones están sobre la mesa. La aplicación del R2P o responsabilidad de proteger y hasta la aplicación del artículo 11.187 de la Constitución venezolana para pedir la intervención extranjera y forzar la salida de Maduro. Y ya hemos visto que las sanciones no han sido suficientes, pero adicionalmente los críticos de las sanciones emitidas por Washington sostienen que la caída en la producción se debe precisamente a las sanciones y que en lugar de sacar a Maduro han agravado la crisis de los venezolanos, lo cual no es completamente cierto. Pero si nos ponemos a ver, a observar con detenimiento los problemas en la industria petrolera de Venezuela, vienen desde mucho tiempo atrás y no son causadas 100% por las sanciones. Hugo Chávez ya había devaluado el bolívar en varias oportunidades, signo de un déficit en las entradas financieras del país. Pero la crisis se agudizó debido a las erróneas políticas que Nicolás Maduro, en su obtuso conocimiento sobre el manejo de un país, implementó, incluyendo el nombramiento de militares sin el más mínimo conocimiento en puestos claves como, por ejemplo, el Ministerio del Petróleo, y es el caso del general Manuel Quevedo. Otro grave problema es la crisis en la generación de energía eléctrica que mantiene al país casi a oscuras, poniendo en riesgo la salud de la gente porque los hospitales no pueden atender a los enfermos debido a los cortes permanentes de luz, que a veces duran varios días, la falta también de agua potable por la crisis eléctrica. Luego entonces han tenido que echar mano de las plantas eléctricas que funcionan con diésel, y se ha mantenido porque las sanciones no afectan el suministro de este combustible y el 95% de los vehículos que transportan las mercancías y productos que todavía se producen funcionan con diésel. Pero hay una noticia que sí tiene con los pelos parados a Nicolás Maduro, y a mi juicio sería el golpe final para forzar la salida del tirano, y aquí les cuento por qué. Estados Unidos está considerando una fecha límite en octubre para terminar con las exenciones a las sanciones venezolanas que permiten a algunas empresas y refinerías seguir recibiendo el petróleo del productor suramericano, según dijeron dos fuentes, mientras Washington busca aumentar la presión sobre el dictador. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa aumentando las sanciones contra la empresa estatal venezolana PDVSA, sus principales socios y clientes extranjeros, desde que impuso por primera vez medidas contra la compañía a principios de 2019, buscando derrocar al izquierdista Maduro
después de una reelección en 2018 considerada una farsa por la mayoría de las naciones occidentales. Funcionarios en Washington dicen que el fracaso de las sanciones para aflojar el control del poder por parte de Maduro ha frustrado a Donald Trump, y al acercarse las elecciones presidenciales de este noviembre, el gobierno de Estados Unidos se prepara para endurecer su postura sobre Venezuela, especialmente las sanciones a sus industrias del petróleo y el oro, según dijeron fuentes del Departamento del Tesoro. Las sanciones ya han privado a Venezuela de la mayoría de sus clientes petroleros a largo plazo, reduciendo las exportaciones de petróleo a menos de 400.000 barriles por día, que es su nivel más bajo en casi 80 años, y un puñado de clientes europeos y asiáticos han continuado recibiendo petróleo venezolano bajo autorizaciones específicas otorgadas desde el año pasado por el Tesoro de los Estados Unidos, para transacciones que no implican pagos en efectivo, es decir, al contado al régimen de Maduro. La lista incluye a la italiana Eni, la española Repsol, la india Reliance Industries y la tailandesa Tipco Asphalt, y alrededor de una docena de empresas, en su mayoría desconocidas, también han surgido como clientes este año, según los documentos de exportación de PDVSA. Y aquí viene lo bueno, señores. La administración estadounidense se está moviendo para establecer una fecha límite en octubre para la liquidación de todo el comercio de petróleo venezolano, incluyendo intercambios y pagos de la deuda pendiente con el crudo a otros clientes y proveedores, dijeron las fuentes. Es decir que cualquier negocio petrolero que esté pendiente tiene que ser completado antes de la fecha límite. Por ende, lo que se viene es un mayor endurecimiento de las sanciones a la principal industria petrolera exportadora de petróleo de Venezuela, que con toda seguridad determine no solamente la escasez crónica permanente de combustible en el país sudamericano, sino también la falta de todo tipo de productos, desde alimentos básicos hasta medicinas. ¿Pero por qué? Porque esto significa el cese del suministro de diésel, señores, que es lo único que mantiene a la industria produciendo lo poco que aún sale al mercado. Muchas industrias, incluida la de alimentos, funcionan con plantas eléctricas a base de diésel, y su equipo de transporte también utiliza este combustible para movilizar sus productos, además del transporte público, por supuesto. Ahora bien, hasta ahora no hay ni una sola respuesta del régimen al respecto, pero es obvio que Maduro y su camarilla de ampones se encuentran en pánico. De manera, amigos nuestros, que el completo cierre de las exportaciones de petróleo de Venezuela y el frenazo de la entrada de diésel al país son el final y la parálisis definitiva de la producción, que se ha movido gracias a las exenciones que hasta octubre todavía le permitirán a Nicolás Maduro intercambiar petróleo por diésel. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que ellos continúan comprometiéndose con las empresas autorizadas del sector energético sobre los riesgos que enfrentan al hacer negocios con PDVSA después de octubre de 2020. Repsol, que a finales de 2019 registró 239 millones de euros de deuda impagada en Venezuela, dijo que sus operaciones cumplían plenamente con las leyes internacionales. La italiana Eni dijo que estaba operando en pleno cumplimiento del marco de las sanciones de Estados Unidos y que continuará haciéndolo en continuo diálogo con todas las autoridades competentes norteamericanas hasta el cierre definitivo de las exenciones. Los comerciantes y fuentes de las empresas familiarizadas con las operaciones de exportación de petróleo de Venezuela dijeron que aún no han sido notificados de los cambios por parte del gobierno norteamericano. Casi todos los restantes clientes a largo plazo de PDVSA han solicitado desde 2019 la autorización del Tesoro de los Estados Unidos para recibir petróleo venezolano bajo contratos no monetarios, es decir, contratos que no son pagados al contado, acordados con PDVSA como una forma de recibir el pago de deudas o dividendos pendientes, o para cambiar el crudo venezolano por combustible.
En febrero de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Tesoro sancionó al que era entonces el principal socio comercial de PDVSA, la rusa Rosneft Trading S.A. En marzo, la OFAC siguió con sanciones a otra unidad de la empresa rusa Rosneft, TNK Trading, y en junio sancionó a 2 empresas con sede en México que intercambiaban supuestamente petróleo venezolano por camiones cisterna con agua y varias toneladas de maíz, transacción que resultó ser un fraude. Muchas gracias a todos nuestros amigos por su compañía. Nuestra cita es en el siguiente informe.